Hola a todos, bienvenidos a la primera sesión del curso de Hidrología Aplicada y Manejo de HidroCalc 2.0. El día de hoy vamos a ver la primera parte de los conceptos básicos de hidrología, la parte teórica. Vamos a ver acerca de la definición, de hidrología, vamos a ver acerca de lo que es la cuenca y de su delimitación y parámetros morfológicos. Esta es, como les digo, una parte teórica. La parte práctica la vamos a ver en otro video. Y bueno, vamos a dar inicio. Entonces, para empezar con los términos básicos, vamos definiendo lo que es la hidrología. Como bien lo dice aquí, es una ciencia natural que estudia el agua, su ocurrencia, circulación y distribución en la superficie terrestre, sus propiedades químicas, físicas y su relación con el medio ambiente. Bien, el término de hidrología pues es bastante amplio, en muchos aspectos involucra también no solo la parte superficial, sino también la subterránea, que eso, se podría denominar hidrología subterránea o hidrogeología. Y dado que el campo es muy amplio, nosotros vamos a limitar el término para poder hablar de la hidrología como la ciencia que como la parte que se estudia en la ingeniería, y que incluye justamente lo que atañe al diseño y la operación de proyectos, ¿no? Para el control y el aprovechamiento de agua. Es decir, nosotros vamos a enfocar los aspectos hidrológicos de tal forma que nos brinde la hidrología como ciencia una herramienta que podamos utilizar justamente en el diseño y la operación de proyectos de ingeniería, ¿no? De ingeniería del agua. Bien, no voy a ser no me voy a extender mucho en estos conceptos básicos. Yo entiendo que, si bien es cierto, como les he mencionado, el curso parte de lo más básico hasta lo más amplio. En las diapositivas nosotros estamos dejando las referencias bibliográficas y ustedes pueden consultar con mayor detalle esas fuentes para poder entender un poco mejor las definiciones que estamos dando aquí. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los términos cuenca hidrográfica e hidrológica. Anteriormente yo no escuché mucha diferenciación acerca de estos dos. En realidad me parece que es un poco más reciente la distinción de estos dos términos, aunque sí había muchos autores que en el pasado los manejaban, pero bueno, se están difundiendo en una manera, me parece, un poco más común ahora. El tema de la cuenca hidrográfica se refiere más que todo a la definición geográfica, y bueno, es el contorno límite de la misma que drena el agua en un punto, es el contorno límite de la misma que drena agua en un punto en común, es decir, se definiría como cuenca hidrográfica el límite o el área en la que toda el agua precipitada pues drena a un mismo punto, ¿no? Ahora, como cuenca hidrológica se puede entender algo más orientado como una unidad de gestión que se realiza dentro de la cuenca hidrográfica. Esta definición la he sacado de esta cartilla técnica que es Cuenca Hidrológica de Ordóñez. Ustedes la pueden encontrar en internet, es gratuita. Sin embargo, creo que podríamos extender un poquito el término hidrológica y hablar no solamente de una unidad de gestión dentro de la cuenca hidrográfica, sino podría extenderse incluso fuera de los límites, cuando existen, por ejemplo, otras bases. Para nosotros manejamos el término un poco de esa manera, ¿no? Como cuenca hidrográfica, el límite geográfico en el que toda el agua precipitada drena al mismo punto, y como cuenca hidrológica podemos tener en cuenta también un componente tanto subterráneo, un componente como una unidad de gestión y adicionalmente, tal vez en gestión se podría entender también que está incluido el término de los trasvases y todos esos aspectos, ¿no? Pero bueno, me parece que aquí el aporte que podríamos dar es que en el aspecto de cuenca hidrológica también tendríamos que considerar los aportes subterráneos que no necesariamente entran a través de la delimitación geográfica de la cuenca, ¿no? Sino podrían también estar fuera de ella. Entonces, entendidos estos términos, vamos a explicar un poco el proceso de delimitación de cuencas. Como ustedes ya saben, la delimitación manual se tiene que hacer a partir de información. Bueno, en realidad toda la delimitación se tiene que hacer a partir de información cartográfica, específicamente de curvas de nivel, de conocer la superficie.
la elevación de la superficie y bueno, algunos criterios mínimos que ustedes pueden verificar a mano. Los podemos enumerar. Por ejemplo, se define en primer lugar la red de drenaje partiendo del cauce principal, del punto emisor, se podría decir. A partir de ahí se grafican todas las redes de drenaje, ¿no? Eso es un proceso que manualmente se puede hacer, tal vez no tiene la misma precisión que hacerlo en un sistema de información geográfica, pero básicamente se puede hacer. Se ubican los puntos más altos que se definen por las curvas de nivel en el plano. Esas curvas son líneas que indican la elevación en los lugares por donde pasan y cuya elevación será igual al valor de la curva. A ver, voy a tratar de graficar, no sé si podremos hacer algo. En primer lugar, como dice acá, bueno, hay que graficar los ríos. Ya, eso es la primera parte del proceso. Empezamos en un punto emisor y empezamos a buscar en base a las curvas de nivel las corrientes de los ríos, ¿no? Ya saben, bueno, esto es algo una parte muy elemental tal vez, pero básicamente hay que ir en contra de la curva de nivel, ¿no? Para delimitar para seguir la corriente. Entonces, si tengo así mis curvas de nivel, lo más probable es que mi río tenga este recorrido, ¿no? Bueno, entonces, por supuesto, el flujo vendría de aquí hacia aquí. Bien, entonces, lo primero que hay que hacer es justamente definir esas corrientes en base a este criterio. Y luego de ello hay que buscar los puntos de máxima elevación. Ya podemos guiarnos de estas finalizaciones. Esos puntos son generalmente curvas de nivel cerradas. Bueno, aquí tal vez me pasé un poco. Y luego lo que dice, hay que trazar la línea divisoria que debe pasar por los puntos altos definidos cortando ortogonalmente las curvas de nivel, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo mis curvas de nivel de esta manera y justamente tengo que delimitar mi cuenca. Esto estoy explicando un poco el proceso manual, tratando de pasar ortogonalmente por estas curvas de nivel, ¿no? Y uniendo todos estos puntos, los puntos altos. Bueno, creo que esto es un proceso que la mayoría lo debe conocer, de los que están probablemente viendo el video. De todas maneras, siempre es bueno aclarar algunos términos. Dice, además, en cualquier punto del terreno, la línea divisoria debe ser el punto de mayor altitud. Bueno, eso ya también creo que es de conocimiento. Y finalmente, la línea divisoria nunca debe cortar un río, quebrada o arroyo. Entonces, no puedo pasar yo mi límite a través de un río, ¿no? O de una quebrada. Bien. Entonces, ahora sí, son los criterios mínimos que hay que tener en cuenta si el proceso que estamos haciendo de delimitación es manual. Y podría ser que aquí me digan que nunca van a tener que hacer esto. La verdad es que no es así. Hay casos en los que los modelos digitales de elevación no nos van a ayudar mucho en estos procesos de delimitación y de todas maneras hay que recurrir a una delimitación manual. Tal vez no de toda la cuenca, pero sí de las zonas en las que el sistema de información geográfica pues ha hecho una delimitación errónea, ¿no? O podemos hacer un análisis complementario a lo que hace el sistema de información geográfica, teniendo en cuenta justamente estos criterios, ¿no? A ver, ahora hay que tener en claro que no es que un sistema de información geográfica haga mal el trabajo. En realidad lo que sucede es que muchas veces la información que ingresamos no le es suficiente al algoritmo de la computadora para poder hacer correctamente el proceso. Y ahí es donde tiene que entrar pues el criterio del hidrólogo, ¿no? Para hacer esas correcciones. Ahora, no es tampoco la idea de darles un recetario aquí de cómo tienen que hacer las cosas. La verdad es que ustedes deben tomar este curso como, como una orientación, como una ayuda, como les estoy diciendo, como una herramienta que les va a ayudar a mejorar un poco tal vez el trabajo que se puede hacer manualmente.
¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, la delimitación de cuencas, tal vez cotidianamente ya no es tan común hacerlo a través de trabajos manuales, ¿no? Normalmente ahora creo que todos los hidrólogos ya conocen sistemas de información geográfica y utilizan las herramientas que les brindan los SIG para hacer estos procesos de delimitación. Entonces aquí hemos querido hacer un pequeño resumen de, bueno, en general, de cómo es que se hace ese proceso de delimitación. Y bueno, tal vez acá me he saltado la parte de obtención del modelo digital de elevación. Ese apartado lo vamos a ver más adelante, de una manera más detallada. Pero como les digo, mucho depende de la información que estemos utilizando para la calidad de delimitación que va a hacer la computadora, ¿no? Entonces, básicamente parte el proceso de delimitación de cuencas de proyectar el raster dependiendo o el modelo digital de elevaciones dependiendo de en qué sistema de coordenadas se ubique. El curso no es de sistemas de información geográfica, así que bueno, algunos términos podrían tener que buscarlos si los desconocen. Entonces, en primer lugar hay que hacer la proyección, si es que se encuentra en coordenadas esféricas. Y luego de hacer la proyección, pues ya podemos tener el raster, el modelo digital de elevaciones, en coordenadas proyectadas, ¿no? Valga la redundancia, y de esta manera ya podemos medir áreas, podemos medir longitudes. Esa es la razón en sí de la proyección, dado que cuando lo tenemos en coordenadas esféricas, normalmente estas coordenadas están en ángulos, y entre ángulos pues no podemos hacer esos cálculos, ¿no? O bueno, el sistema de información geográfica no lo procesa así. Bien, entonces, hablando un poco de ya en sí el proceso más en general que se puede utilizar para delimitar una cuenca en cualquier sistema de información geográfica, parte por estos 5 puntos principales que son el relleno, la dirección de flujo, la acumulación de flujo, bueno, la ubicación del punto emisor dentro de justamente el raster de acumulación de flujo y la delimitación. Tal vez podría resultar un poco confuso y no quisiera que esos términos queden en el aire para quienes no los conocen muy bien, para quienes no han trabajado mucho con sistemas de información geográfica. Entonces, dentro de los sistemas de información geográfica nosotros tenemos dos tipos. En general, pues voy a ser un poco tal vez burdo aquí, pero tenemos principalmente dos tipos de datos, ¿no? Los vectoriales, los vectores y los raster, ¿no? Entonces, un modelo digital de elevación puede ser de los dos tipos, un modelo digital de elevación, un MDE o un DEM, como también se podría llamar. Puede ser, bueno, DEM es por las siglas en inglés, en realidad son términos equivalentes, son lo mismo, representan lo mismo. Y un modelo digital de elevaciones o DEM puede ser representado tanto en formato de vectores como en formato raster. Ahora, en formato de vectores nosotros no podemos trabajar con estos puntos. La verdad no conozco ningún SIG que haga la delimitación a partir de datos vectoriales. Si alguien lo conoce, pues tal vez lo pueda compartir en los comentarios. Pero la verdad yo no lo conozco. Todos los sistemas de información geográfica que yo he manejado siempre se trabaja con el formato raster. Aun cuando la información cartográfica puede venir en formato vectorial, siempre se hace la conversión a raster para poder hacer este proceso. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando yo hablo de raster, hablo del tipo de datos, ¿ya? Y cuando hablo de DEM, hablo de justamente de un modelo digital de elevaciones. Entonces, para quienes de repente no han tenido claros estos términos, trato de explicarlos de una manera gruesa, ¿no? Bien, entonces el primer paso para hacer este proceso justamente, como ya les dije, puede partir de la proyección, de cambiar las coordenadas del modelo digital de elevación de coordenadas esféricas, si es que estén esféricas, porque en algunos casos ya los pueden bajar proyectadas, ya a coordenadas proyectadas, ¿no? Y bueno, el siguiente paso sería hacer el relleno, y aparentemente todos estos procesos son muy simples.
Les voy a ser franco, no son tan simples como se piensa, son un poco más complejos de lo que aparentan en realidad. Cuando hicimos el software HydroCalc, la versión 1, nunca pensamos en trabajarlos de esta manera, ¿no? En trabajar el programa de esta manera. La verdad era simplemente una ayuda, pero para la versión 2 ya quisimos que el programa hiciera la mayor parte del proceso posible, ¿no? Que hiciera las tareas, digamos, repetitivas o monótonas, las hiciera completamente el programa. Pero pues no es tan fácil programar este algoritmo, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar un poco del relleno. Ya, el relleno se hace resolviendo, en realidad, no sé si resolviendo, pero sí se utilizan principios de dinámica de fluidos computacional. En realidad no es tan simple como se pensaba de repente. En realidad hay varios algoritmos de relleno, dependiendo ya del sistema de información geográfica que utilicen. Si utilizan ArcGIS, pueden consultar en los términos generales del programa. Ahora les voy a mostrar. Bien, miren, entonces este es el documento que se encuentra en las referencias bibliográficas de Esri, donde explica el procedimiento que se utiliza para el relleno de sumideros. Ya, este documento me parece que es del año, a ver, el año 91 creo que es. Bueno, este es del 2001. Ya, este es el documento que oficialmente figura en la página de Esri. Yo he encontrado otro algoritmo más, que es básicamente, bueno, en realidad ambos utilizan básicamente el mismo principio, y consiste en realidad el algoritmo de fill, del que estamos hablando, la parte del relleno. Consiste básicamente en realizar una inundación de todo el modelo digital de elevaciones. Se inunda todo el modelo digital de elevaciones y luego el exceso de agua es retirado. Entonces, una vez que se ha retirado el exceso de agua, las depresiones van a quedar rellenas, pues valga la redundancia, de agua. Y esa nueva superficie de agua es la que se utiliza como el nuevo objeto, bueno, el nuevo modelo digital de elevación. El detalle acerca de esto que les estoy explicando lo estamos trabajando aún. Como les dije, la idea del programa de HydroCalc en algún momento va a ser que se pueda realizar todos los procesos. Estamos ya trabajando en la parte SIG del programa y les voy a ser franco, vamos a utilizar justamente algunos de las ideas propuestas en estos algoritmos para resolver esos problemas, ¿no? Entonces hay una sección de videos en las que estamos compartiendo con ustedes la experimentación de estos procedimientos. En algún momento se sintetizarán como un complemento para el programa, en la que ustedes pueden seguirlo. Voy a dejar adjunto el primer video, que ha sido trabajar con la proyección del modelo digital de elevaciones. Pronto vamos a trabajar también con la parte del relleno, del algoritmo de relleno, y trataremos de explicar un poco los principios que están en estos documentos, ¿no? Básicamente, como les dije, es simplemente tener el modelo digital de elevaciones. Ya vamos a hacer de cuenta que eso es un perfil, y hacer una inundación de todo el modelo. Entonces, al hacer la inundación, pues las depresiones, los puntos bajos van a quedar rellenos en su totalidad, ¿no? Bueno, incluso esto creo que vendría todo. Y en eso consiste el algoritmo de relleno. Finalmente, una vez que se ha hecho la inundación de una lámina pequeña de agua, para ello el algoritmo, que parece tan simple, tan sencillo, el algoritmo de relleno lo que hace es utiliza las ecuaciones de Saint-Venant. El algoritmo de la mayoría bueno, en sí, las versiones antiguas de ArcMap, de la herramienta ArcHydroTools, el algoritmo de relleno utilizaba ecuaciones 1D, una aproximación unidimensional.
Lo mismo hace, por lo que yo tengo en conocimiento, el software QGIS, aunque algún complemento, no sé si es, la verdad no estoy seguro si es GRASS o Saga, ya bueno, tal vez por ahí también se acuerdan ustedes. Uno de ellos sí les permite seleccionar qué algoritmo utilizar para el relleno. Entonces, como recomendación yo les diría que utilicen el de aquí, que es el de, bueno, por aquí lo menciona Wan y Liu, me parece que es el algoritmo que utiliza las ecuaciones bidimensionales. Ya, bueno, vamos a ver si, aquí está, Wang y Liu. Este es el algoritmo que se utiliza en, bueno, es una de las opciones de algoritmos que les presenta si están haciendo el proceso en software libre, no en QGIS. En ArcGIS, de buenas a primeras no les da esa opción de elegir el algoritmo. Ya el Esri ha elegido el algoritmo que considera más idóneo para este proceso y bueno, lo tienen aquí también. Es este de aquí. Plancone y Darboux es el algoritmo. Y bueno, entonces de eso se trata esta operación tan simple que parece el relleno, que en realidad no lo es. Como les dije, lo que hace el programa es, por supuesto tampoco es tan complejo, no hace una simulación compleja, en realidad hace utiliza una simplificación de esas ecuaciones para justamente hacer el desfogue del excedente del agua y dejar solamente el relleno, ¿no? Entonces, la nueva superficie, como les digo, lo último ya que toma el modelo es justamente esa superficie de agua, considerando ya el relleno. Bueno, entonces eso es lo que corresponde al relleno. Luego ya tocaría el algoritmo de dirección de flujo, en el que se asigna un número, que es un 2 elevado a la, en 8 direcciones, ¿no? Como nosotros en un sistema de información geográfica conocemos, tenemos en el formato raster una, se podría decir, cuadrícula, en la que cada celda o píxel, como se le podría llamar, representa en un espacio, ¿no? un punto en el espacio. Entonces, en el caso de la dirección de flujo, se elige, ¿no? Se le asigna un número a ese raster en base hacia dónde fluye el agua, ¿no? Si vamos a suponer que cae una gota de agua acá y selecciona el programa, el algoritmo, selecciona hacia qué dirección va a caer esa gota de agua. Entonces, en este caso, por ejemplo, cae una gota de agua acá y la elevación es 10 metros. Entonces va a buscar hacia dónde va a fluir, ¿no? Por eso es importante hacer el relleno, porque si los puntos, bueno, las celdas aledañas tuvieran mayor elevación que la celda central, todas tuvieran mayor elevación, entonces el agua se quedaría estancada aquí y no tendría dirección de flujo, ¿no? Eso generaría un error. Pero como ya se supone que se ha hecho el relleno, entonces va a forzosamente tener que fluir hacia una de estas celdas. ¿A cuál fluirá? Pues a la que tiene menor elevación. Si esta de acá, supongamos que tiene 15 metros, esta tuviera, no sé, 16, 20, 19, 18, 11, 12, y esta tuviera 13, y esta tuviera, no sé, 9, entonces la dirección de flujo va a ser hacia esta celda. Y en base hacia dónde fluye cada una de las celdas, se les asigna un número. Si esta fluye hacia acá, bueno, acá supongamos que las enumeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, si fluye hacia acá, esta le correspondería el número 6. El valor de esta celda ya en el raster de dirección de flujo sería 2 elevado a la 6, ¿no? Y de la misma manera con los demás. Bueno, me parece que esto sería desde 0, me parece que inicia el conteo. Esto sería 2 elevado a la 0 y el valor si fluyese acá sería 1, me parece. Bien. Bueno, pero eso lo pueden ustedes también ver, como les digo, en la documentación oficial. La verdad no es para nada complicado. La forma de buscarlo es flow direction y entran directamente a la ayuda de ArcGIS.
Entonces aquí mismo les va a explicar cómo funciona. Ya, si quieren más especificaciones, me parece que aquí está. Sí, aquí está. Estos son los documentos. De esa manera lo encontré, estos de aquí. Estos son los documentos que ustedes pueden consultar para obtener más detalles acerca de cómo funcionan estos algoritmos. Yo les estoy explicando de manera general cómo es que operan. La verdad es que podría haber muchos más detalles técnicos, muchas más, bueno, muchas más cosas, cuestiones que no estoy detallando. La verdad es que también queda a criterio de ustedes poder verificar la información, ¿no? Bueno, el orden correcto es este, miren. Si fluye hacia acá es 1, esto sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como la codificación se convierte de esto a esto en el raster de dirección de flujo, ¿no? Esa es la manera en que opera este algoritmo. La verdad, este es el algoritmo más sencillo, incluso en la programación, esto es mucho más sencillo que hacer el relleno. Como les dije, para el relleno hay que hacer una resolución de las ecuaciones de Saint-Venant. Tampoco es tan complicado, pero esto es mucho más fácil que el anterior, ¿no? Y bueno, ya luego de hacer este procedimiento de direcciones de flujo, hay que hacer la acumulación de flujo y decidir básicamente hacia dónde va a fluir una gota de agua que caiga en una de estas celdas, ¿no? Entonces, ese algoritmo ya es en sí, ese sí es un poco más complicado, también lo pueden consultar. Lo pueden buscar como Flow Accumulation. Lo pueden buscar también con la palabra clave, con algoritmo, para que directamente les indique. Entonces, este es el algoritmo, acá les explica también. Básicamente consiste en buscar las direcciones, ¿ya? Entonces, el algoritmo de acumulación de flujo lo que va a hacer es identificar la cantidad numérica de las celdas de dirección de flujo que llegan hacia una celda. Entonces, por ejemplo, a esta celda, a las celdas de contornos, pues llegan 0, llega 0, todos los valores llegan en 0, y a las primeras internas ya se empieza a distinguir hacia dónde fluyen. Entonces, hacia esta celda, pues está llegando el número 1, porque está llegando solo una celda hacia acá, con valor, bueno, se cuentan en sí el número de celdas, no se cuenta el código, ¿no? Hacia la siguiente está llegando otra, hacia esta celda de acá, que sería la de aquí en el rastro de dirección de flujo, está llegando tanto esta como la de acá, entonces estarían llegando dos celdas. A la siguiente de igual manera está llegando esta y esta, llegando celdas. Entonces a la central de acá llegan 1, 2, llega acá. Esta de acá también fluye hacia esta, 3, 4, 5, 6. Y, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y, bueno, faltaría ver. Ah, y la de acá, 7. Entonces, todas estas celdas están fluyendo hacia justamente esta celda de aquí. Y lo que se hace es eso, ¿no? Un conteo. Entonces, eso es lo que representa el raster de acumulación de flujos. Bueno, aquí creo que hice un poco mal el conteo. Entonces llegaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hacia la de acá. Entonces por eso tiene el valor 7. Hacia esta llegarían 1, 2, 3. Bueno, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Hacia la celda de acá, que es justamente esta. Hacia esta fluirían 1, 2, 3 y 4. Entonces de esa manera es como se hacen las acumulaciones de flujo y se les va dando valores a estas celdas, ¿no? Esa es la manera en que funciona básicamente el algoritmo. Como les estoy comentando, estamos trabajando en esto
Y los videos los vamos a compartir también de manera pública para que ustedes también puedan seguirlos, ¿no? La idea, como les dije, a futuro del programa de HidroCalc es poder hacer también todo este proceso. Si bien es cierto, no queremos reinventar la pólvora, pero sí nos gustaría en cierta forma que en el programa se pudieran realizar todos estos procesos a la vez. Y para ello pues hay que tratar de entender un poco más a detalle cómo funcionan estos algoritmos. Entonces, las últimas partes ya serían la ubicación del punto emisor justamente dentro de este raster de acumulación de flujo, y vamos a explicarlo en la parte teórica un poco más por qué este punto emisor hay que aproximarlo a los ríos, se podría decir, encontrados en la acumulación de flujo. Y finalmente ya nos quedaría el proceso de delimitación de la cuenca, ¿no? Con las herramientas del watershed. Entonces, esos aspectos los vamos a explicar un poco más a detalle cuando hagamos la parte práctica. Pero básicamente el proceso de delimitación de cuencas en cualquier sistema de información geográfica en general es justamente hacer lo que acabamos de explicar, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, tanto si trabajan en ArcGIS o en QGIS, para que sepan seleccionar cuál es el algoritmo que les va a dar mejores resultados en el caso del relleno. Porque a partir de este relleno es que, bueno, se va a terminar por hacer la delimitación. Bien. Entonces, ahora sí vamos a hablar del tema de los parámetros morfológicos. La verdad es que hubiera querido que estos videos sean un poco más cortos, pero vale la pena, me parece, aclarar algunos términos o explicarlos. Bien. Entonces, hablando ya acerca del tema de parámetros morfológicos, la verdad es que muchos, he visto que se hace en muchos casos no se hace la distinción entre parámetros morfológicos, parámetros o geomorfológicos o fisiográficos. Pero la verdad acá sí vamos a hacer un poco la distinción, porque en lo que respecta a la geomorfología, pues también habría que tener en cuenta algunos parámetros que tienen más relación con la geología, ¿no? Que la verdad por la naturaleza, el interés que nos ha llevado a este curso, pues no tendrían mayor relevancia en este caso, ¿no? De igual manera, los fisiográficos también están relacionados con justamente con aspectos geológicos que no vamos a tratar en el curso. Entonces, por eso es que hemos optado por llamarlos simplemente parámetros morfológicos y evitar la discusión de estos términos, ¿no? Ahora, como les dije, podría haber quienes nos digan que la verdad son lo mismo. La verdad, nosotros no consideramos que sean lo mismo y, bueno, estamos abiertos para escuchar también las opiniones del resto. Bien, entonces, como una definición vaga de estos parámetros morfológicos, podemos decir que son los aspectos más básicos de una cuenca hidrográfica. Estamos hablando de cuenca hidrográfica, ya no hidrológica, porque vamos a enfocar justamente estos parámetros morfológicos simplemente a la cuenca hidrográfica. Y bueno, constituyen la información mínima que se debe conocer para formarnos una primera idea de la naturaleza y comportamiento de la misma. Entonces, justamente los parámetros de forma o morfológicos de una cuenca hidrográfica van a tener repercusiones en los hidrogramas de salida o en la forma en que se espera que la cuenca responda a un evento de precipitación. Y esa es una de las principales razones por las cuales nosotros estudiamos estos parámetros. Además, hay que tener en cuenta que algunos modelos hidrológicos requieren de estos parámetros para poder tener una idea de cómo van a ser los resultados de justamente los hidrogramas, ¿no? Entonces, los parámetros son muchos, hay ambigüedad de términos en algunos casos, he leído en varias bibliografías que incluso, bueno, sobre todo con el tema de las longitudes dentro de la cuenca, hay bastantes, se podría decir, bueno, hay bastantes términos que se manejan en este ámbito, pero nosotros hemos querido enfocar estos parámetros morfológicos. Como ya les había mencionado, el curso está orientado a las capacidades del software HidroCalc 2, a 18 parámetros principalmente,
que los vamos a empezar a mencionar a continuación. Bueno. Entonces, hablando de área y perímetro, vamos a hablar del área como la proyección horizontal de toda el área. En realidad acá podríamos decir que es un área bidimensional, un área 2D en realidad. Proyección horizontal de todo el área de drenaje de un sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce natural. Esto es lo que habíamos definido como cuenca hidrológica, son los puntos, es el área en la que toda la precipitación, bueno, llega a un mismo punto de drenaje, ¿no? Y el perímetro justamente sería la longitud del contorno del área de esa cuenca. Ambos parámetros pues son de gran importancia porque nos van a dar indicios de la forma que podemos esperar de una cuenca, ¿ya? Bueno, en realidad si ya tenemos el área, pues por supuesto tendremos la forma. Las formas de medición, tanto del área y el perímetro, se pueden hacer con sistemas de información geográfica, es lo que vamos a hacer nosotros. Anteriormente, pues se podía recurrir a infinidad de métodos, se podía hacer manualmente. No voy a detallar la manera, pero básicamente una de las formas de medición del área podría ser esta, cuadricular el espacio en unidades, por ejemplo, de 1 centímetro cuadrado, esto es en un plano, a escala, e ir contando los cuadrados que quedan dentro, ¿no? De igual manera se podría afinar esto en los contornos, hacer cuadrados más pequeños y seguir haciendo el conteo. Entonces así tendríamos una aproximación más cercana de las áreas. El perímetro, de igual manera, se podría medir simplemente con una cuerda. Habían otros artefactos con los que se puede hacer la medición de perímetros, se utilizan en topografía. Y bueno, la descripción o el análisis que se puede hacer justamente de estos términos, teniendo en cuenta simplemente el área, se podría utilizar para clasificar a la cuenca, ¿no? Ahora, nosotros estamos hablando de cuencas, como ya les dije, con esa definición de cuenca hidrográfica, pero hay que tener en cuenta que en una manera un poco más formal, la verdad, la fuente de esta clasificación en base al área la he obtenido de este autor. Ustedes tienen la referencia completa, no la voy a escribir en las diapositivas, pero tienen la referencia completa en el manual del programa, en el manual de referencias de HydroCalc 2, que está subido en la página web. Les voy a dejar nuevamente el link. Y ustedes pueden ver que cuando el área de la cuenca, o podemos llamarlo tanto como cuenca como unidad hidrográfica, cuando el área es menor a 5 kilómetros, esta área está en kilómetros en realidad, ahí me faltan las unidades, podemos clasificarlo como unidad, de 5 a 20 como sector, de 20 a 100 como microcuenca, de 100 a 300 como subcuenca y mayor a 300 ya lo podemos clasificar como cuenca hidrográfica. Pero esta clasificación es una recomendación en realidad dada por Moreno, pero ustedes pueden manejar otra clasificación si es que sí lo desean. La verdad es que nosotros compartimos la información y citamos la fuente, ya dependerá del hidrólogo si la toma o busca otra fuente, ¿no? Ahora bien, respecto al perímetro no hemos encontrado una clasificación, así que bueno. Ahora vamos a hablar del tercer parámetro, que sería la longitud del cauce principal. Y aquí hay que tener en cuenta que esto era a lo que nos referíamos cuando hablamos de diversos autores, de diversos parámetros, porque hay autores que algunos de estos términos que vamos a describir en esta diapositiva no los toman en cuenta, no los toman incluso como parámetros, pero podríamos decir que la longitud del cauce principal es la longitud del río principal de la cuenca donde van a drenar todos los afluentes y quebradas. Junto a este parámetro, como dice aquí, algunos relacionan otros términos de menor uso, tales como longitud del máximo recorrido o longitud 2D, que para fines prácticos en el programa en HydroCalc 2.0 hemos tomado en cuenta esta longitud. Es decir, nosotros no hemos hecho una distinción entre longitud de cauce principal, longitud de máximo recorrido o longitud 2D. ¿Ya? La longitud 3D es el resultado de medir esta longitud, pero
se podría decir interpolando la línea del cauce principal al modelo digital de elevaciones y obteniendo una línea tridimensional. Entonces eso representaría el parámetro que algunos reconocen como longitud 3D. Nosotros no hemos tomado ese parámetro en cuenta, nosotros trabajamos con la longitud en 2D, que lo tomamos tan igual a la longitud del máximo recorrido y como longitud del cauce principal o río principal. Adicionalmente hay dos longitudes más que consideran algunos autores, como la longitud del centroide, y este parámetro creo que sí también lo podríamos considerar. Lamentablemente HydroCalc no hace ese trabajo, dado que es un parámetro que tiene mucho, en el que tiene que intervenir mucho el hidrólogo. La longitud del centroide, como la definiría, como se definió, como se define por el método del hidrograma sintético de Snyder, que es para lo que utilizamos esta longitud del centroide, indica que debemos encontrar en primer lugar el centroide de la cuenca. Entonces supongamos que el centroide estaría por aquí. Y luego lo que nos dice que la longitud del centroide es la longitud medida sobre el cauce, es decir, siguiendo el cauce, y buscando el punto más cercano al centroide dentro de ese cauce, que sería este de acá. Entonces, como esta distancia es la menor distancia del centroide sobre el cauce principal, yo tomaría como esta longitud del centroide esta longitud en línea roja que acabo de dibujar. La longitud axial es un término un poco menos utilizado, ¿ya? Pero se refiere a medir desde el punto emisor o punto más bajo hasta el punto más alto del cauce principal, y es una longitud en línea recta. Esto sería lo que se conoce como longitud axial. Como ya les dije, HydroCalc no trabaja ni con la longitud del centroide ni con la longitud axial. En realidad, la longitud del centroide sí la va a pedir el programa al momento de hacer el cálculo del hidrograma sintético de Snyder, pero la longitud axial en ninguno de los métodos que están en el programa se han considerado. Entonces, nuevamente, bueno, la imagen proviene de esta fuente, de esta página, y ustedes pueden consultar acá en Ordóñez acerca de esta información. Los términos longitud del centroide y longitud axial, sí, bueno, no corresponden a este autor, tendrán que googlearlos, ya, pero bueno, ahí les queda si quieren investigar algo más. Ahora vamos a tener que tener en cuenta otro parámetro más, el cuarto parámetro, que es el coeficiente o índice de compacidad, que también es llamado índice de Gravelius, y es una relación entre el perímetro y el área de la cuenca, que nos va a dar un indicio del tipo de cuenca o de la forma de la cuenca que esperamos, ¿no? Entonces, una cuenca con un K sub C, que es la abreviatura del coeficiente de compacidad, entre 1 y 1.25, nos indica que podemos esperar una cuenca redonda a oval redonda, ¿ya? Entre 1.25 y 1.50 podemos esperar tener una cuenca oval redonda a oval oblonga, y entre 1.50 y 1.75 podremos tener una cuenca oblonga a rectangular oblonga, que básicamente partiría por estas formas, ¿no? Bueno, si como les dije desean un poco más de información acerca de estos parámetros, yo voy a tratar de darles alguna información que pueda resultar relevante, pero si alguien desea tener más información puede consultar nuevamente las fuentes que estamos aquí especificando. La verdad, algunos de estos términos, esta clasificación incluso me parece que salió, bueno, esta clasificación salió de aquí, del estudio morfométrico de la cuenca del río Sul, afluente del río Calima, departamento del Valle de Cauca, de Moreno, en el año 2015. No es la fuente primaria, probablemente este autor no sea el que hizo esta clasificación, pero si consultan este documento ustedes ya podrán acceder a la fuente primaria e indagar un poco más acerca de esto. Ahora, ¿por qué es importante este coeficiente o índice de compacidad? Porque va a influir directamente en la forma del hidrograma. ¿Sí? En la forma de este hidrograma, la forma de este hidrograma va a depender justamente de si la cuenca es redonda,
si la cuenca es oval oblonga o rectangular oblonga, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver el quinto parámetro, que es el factor de forma. Bueno, este parámetro en realidad fue sugerido por el autor, por Horton. Básicamente es una relación entre el área y la longitud del cauce principal. Bueno, acá tal vez el término no era el más indicado. Este factor de forma nos va a servir para definir justamente eso, la forma de la cuenca. Cuencas con formas muy alargadas, ligeramente alargada, ni ensanchada, ligeramente ensanchada, muy ensanchada o rodeando el desagüe, ¿no? Entonces estas formas pues se pueden entender de la siguiente manera. Esto sería una cuenca alargada, se podría decir. Ni alargada ni ensanchada, se podría tomar como una forma parecida a esta o parecida a esto. Ensanchada se podría tomar como una forma, algo así como esta forma. Y rodeando el desagüe pues ya sería una cuenca con estas características, ¿no? Donde el punto emisor estaría aquí. Bueno, el concepto de punto emisor justamente es parte de, creo que no lo habíamos mencionado, pero lo podríamos definir como el punto al que drenan al que drena el cauce principal, ¿no? El punto de salida, el punto final de drenaje de toda la cuenca hidrográfica. Entonces, básicamente el factor de forma define justamente la forma de la cuenca, y al igual que el parámetro anterior, el índice de compacidad va a tener influencia directa sobre el hidrograma de la misma, ¿no? Ahora, respecto a la pendiente de la cuenca, nosotros hemos tomado para el programa para Hidrocalc el método, el criterio propuesto por Albert. Pero hay más criterios, en realidad hay muchos criterios para definir la pendiente de la cuenca. Creo que incluso Horton tiene un criterio para definir la pendiente de la cuenca. Pero básicamente este parámetro, como dice acá, puede ser un indicio de la velocidad media del flujo y el poder de arrastre y erosión dentro de la misma, ¿no? El criterio de Arbor lo especificamos a más detalle dentro del manual de referencias del programa. Como ya les dije, lo pueden descargar de la página web. Y básicamente consiste en sumar las longitudes parciales entre las áreas, ¿no? Eso el programa lo hace automáticamente. Les va a enviar un reporte también del detalle de los cálculos. No voy a describir a detalle el criterio de Arbor. Y en base a esa pendiente de la cuenca podemos clasificar el tipo de relieve dentro de la misma, ¿no? Que puede ser un relieve plano, un relieve suave, medianamente accidentado, accidentado, fuertemente accidentado, muy fuertemente accidentado, escarpado y muy escarpado. Nuevamente, este criterio, esta tabla de clasificación respecto a la pendiente, la hemos tomado de este documento, de este autor en este documento, pero en el caso, como les dije, de que esta no fuera la fuente primaria, ustedes pueden consultar el documento y revisar a más detalle esta clasificación. Nuevamente, esta pendiente de la cuenca va a ser, como ya les dije, un indicio del arrastre y la erosión dentro de la misma. Si bien es cierto, nosotros estamos utilizando el criterio de Albert, se puede utilizar también directamente los valores obtenidos del análisis de pendientes mediante la herramienta Slope en los sistemas de información geográfica. La verdad lo tienen todos también ese método, y se puede obtener una pendiente promedio. En muchos casos esa pendiente promedio podría llegar a tener valores más reales que el criterio de Albert que se toma en Hidrocalc, pero pues a veces por temas formales o por temas de presentación de los estudios hay que tener un poco más de detalle de estos cálculos, y por eso es que, bueno, Hidrocalc hace el cálculo mediante el criterio de Albert, pero eso no significa que ustedes no puedan hacer el trabajo independientemente en un SIG, obteniendo
el mapa de pendientes de la cuenca y haciendo una reclasificación de esas mismas, ¿no? Eso también lo vamos a ver en la parte práctica. Ahora, la altitud media es un parámetro eh, que puede llegar a representar en cierta forma la climatología y los hábitats de la cuenca. Como dice acá, tiene especial interés en zonas montañosas y es de vital importancia en procesos de transposición, porque justamente es un indicio de la climatología de la cuenca, lo cual repercute tanto en la precipitación como en la temperatura y por lo tanto en los hidrogramas de salida, o en la respuesta de la cuenca a eventos de precipitación, ¿no? Y el comportamiento también estacional. Entonces, se puede calcular a partir de la curva isométrica, siendo el valor correspondiente a la ordenada media. Eso lo vamos a ver al momento de ver la curva isométrica. De igual manera, la interpretación del parámetro la pueden verificar en la fuente que estamos mencionando en la diapositiva y podemos clasificar las altitudes medias entre 800 y 1000 metros como un clima macrotérmico con temperaturas siempre elevadas y constantes. Entre 1000 y 2750 es un clima mesotérmico o piso templado. Entre 2750 y 4700 microtérmico o piso páramo. Y a partir de 4700 como gélido de nieves perpetuas. Bueno, esta clasificación muchas veces no se va a ajustar a la sierra peruana. Probablemente haya zonas donde sí, pero bueno, no siempre se va a ajustar a la sierra peruana, ¿no? Pero ya es un indicio, al menos nos da un indicio de qué comportamiento esperar en la cuenca respecto a la climatología. Ahora, de igual manera, con la pendiente del cauce principal, hay criterios como el que se está mencionando aquí, pero de igual manera ustedes pueden obtener el perfil longitudinal mediante el sistema de información geográfica y hacer una pendiente media ponderada tal vez un poco más precisa, ¿no? El criterio que se está mencionando aquí consiste en obtener la pendiente, digamos, entre curva y curva, y esa pendiente se pondera y se promedia, ¿no? Pero no siempre la generación, la interpolación de curvas dentro del modelo digital de elevaciones va a ser coincidente con los quiebres que presenta el cauce, ¿no? Muchas veces la curva 50 puede quedar acá, la curva 100 puede quedar acá, la curva 150 aquí, etcétera, ¿no? Entonces puede haber algunos quiebres como este que no se va a ver y estamos más bien perdiendo información al tratar de obtener pendientes diferentes en tramos que son iguales. Entonces, bueno, dependiendo ya de ese criterio, ustedes también pueden hacerlo manualmente este trabajo y pueden obtener un valor más preciso. Pero HydroCalc utiliza justamente el método que les estoy mencionando, ¿no? Partimos entre curva y curva, obtenemos una pendiente y esa pendiente es ponderada. Al final no debería haber mucha variación de si lo hacen mediante estos métodos que es obtenido de este autor o si lo hacen manualmente, ¿no? Ahora, habría que mencionar acá también que, antes de pasar al siguiente parámetro, que la pendiente del cauce principal es un parámetro que puede variar con el tiempo. En realidad no en grandes transcursos de tiempo necesariamente, puede variar en tiempos muy cortos debido a la erosión, dependiendo de la en sí también de un poco del tipo de suelo o la sedimentación, ¿no? En las cotas bajas. Este parámetro sí puede ser variable, puede variar en periodos más cortos de tiempo que los demás. Probablemente el área de la cuenca sea un parámetro que se mantenga constante durante cientos o miles de años incluso. No va a suceder lo mismo con la pendiente del cauce principal, ¿no? Eso hay que tener en cuenta también. Vamos a hablar un poco también acerca de las cosas que, bueno, de la escala temporal de las variables dentro de una cuenca. Eso lo vamos a ver más adelante también. Bueno, el ancho promedio es simplemente
una relación entre el área de la cuenca y la longitud del cauce. Y bueno, digamos que valores cercanos a 1 o mayores a 1 presentarían formas no alargadas, y valores cercanos a ceros, pues el caso justamente opuesto, ¿no? Una cuenca alargada. La fórmula es simple, es dividir el área entre la longitud del cauce principal. Y bueno, las unidades no las estoy expresando acá porque las tienen en el manual. Está detallado las unidades en las que se deben trabajar. ¿Ya? Bueno, entonces el siguiente parámetro a describir es la altitud más frecuente. Bueno, disculpen un poco, me había pasado acá el tema de la numeración. Este parámetro de la altitud más frecuente, al igual que la altitud media, nos da un indicio acerca de la climatología de la cuenca, el clima a esperar dentro de la cuenca, y básicamente lo que representa es el rango altitudinal con mayor área en porcentaje dentro de la cuenca, ¿no? O sea, em, digamos, el piso altitudinal más extenso dentro de la misma. Se puede calcular a partir de un histograma. El programa HydroCalc lo hace automáticamente. Vamos a trabajar también con el software Idrisi, ya que es la manera automatizada de obtener estos parámetros. Lo vamos a ver más adelante. No estoy muy seguro si Idrisi les hace el gráfico de frecuencia de altitudes, pero bueno, esperemos que sí lo haga. HydroCalc sí lo hace, también hace la curva isométrica. Y todas las funciones referentes al cálculo de parámetros geomorfológicos son gratuitas en el programa, así que en ese aspecto no hay ningún problema. Aquí se puede utilizar como software libre también. Ahora tenemos el coeficiente de masividad propuesto por Martón. La verdad no es conocido como coeficiente de Martón, por lo que tengo entendido. Bueno, es tanto el coeficiente de masividad como el que veremos a continuación, que es el orográfico, fueron propuestos por Martón, pero bueno, no necesariamente se conocen como coeficientes de Martón, ¿no? Y básicamente son relaciones entre la altitud media del relieve y la superficie proyectada. La altitud media, bueno, es un parámetro que ya lo explicamos anteriormente. Y bueno, como dice, su resultado es alto para cuencas de cumbres altas y bajo en cuencas donde predominan terrenos llanos, ¿no? O terrenos que presentan áreas similares. Puede ser un indicador, como dice aquí también, de la vulnerabilidad a la degradación y potencial para el aprovechamiento hidroeléctrico de la cuenca, tanto el coeficiente de masividad como el coeficiente orográfico, que bueno, el coeficiente orográfico básicamente es el coeficiente de masividad multiplicado nuevamente por la altitud media de la cuenca. Son coeficientes que nos dan indicios acerca del potencial hidroeléctrico de las mismas. Voy a compartir algunos PDFs en la plataforma para los que están llevando el curso a través de la plataforma que hemos habilitado, donde se detalla un poco más acerca de estos coeficientes de masividad y coeficiente orográfico con fines investigativos, de proponer algunos, bueno, de incentivar en cierta forma profundizar en estos dos parámetros, ¿no? Entonces podemos clasificar una cuenca como muy montañosa cuando su coeficiente de masividad está en el rango de 0 a 35. Este coeficiente de masividad de 0, bueno, el rango está clasificado de 0 a 35, dado que si son muy abruptos, en algunos casos pueden calcularse en decimales a partir del 0. Y bueno, también pueden llegar a valores tan altos como mayores a 100, ¿no? Entonces, en base a esos rangos tenemos cuencas muy montañosas o moderadamente montañosas. Este coeficiente orográfico es un parámetro muy importante, como él se había dicho. En realidad es usado un poco más frecuentemente que el de masividad como indicador de potencial hidroeléctrico. Pero pues ambos parámetros, como ya también se mencionó, son un indicador de la vulnerabilidad a la degradación del suelo, ¿no? En la cuenca.
Ambos parámetros también los calcula Hidrocalc. Y ahora tenemos el rectángulo equivalente. De igual manera, con el rectángulo equivalente vamos a compartir algunos documentos que les van a servir de ayuda para entender las aplicaciones del rectángulo equivalente, dado que no solamente es cuestión de interpretar la cuenca en un rectángulo. Básicamente el parámetro consiste, como dice aquí, en hacer un rectángulo equivalente en área y perímetro a los de la cuenca y por lo tanto mantienen el coeficiente de Gravelius. Sirve para comparar la influencia de las características de la cuenca sobre la escorrentía. Las curvas de nivel se transforman en rectas paralelas al lado del menor rectángulo y el drenaje de la cuenca queda convertido en el lado menor del rectángulo. Entonces, como les dije, las aplicaciones de este rectángulo equivalente las he podido identificar en la aplicación de algunos modelos. Ya el documento lo voy a compartir para quienes deseen leer un poco más acerca del tema. Y bueno, en las charlas en vivo que vamos a programar también, los podremos compartir, ¿no? Podremos compartir bueno, si hay interesados en el tema. Ahora, el orden de la cuenca se puede obtener a partir de dos criterios. Tenemos el criterio de Horton y el criterio de Strahler. ArcGIS, no sé si QGIS también, supongo que sí también lo puede hacer. Les da la opción de elegir con qué criterio van a determinar el orden de la cuenca. Al final, no importa el criterio que utilicen, la cuenca tiene que llegar a tener siempre el mismo orden. Sin embargo, nosotros trabajamos principalmente con el criterio de Horton, ¿no? La descripción las pueden encontrar a más detalle en los documentos que les estamos indicando en las fuentes. Y bueno, básicamente Horton utiliza las siguientes premisas. Estas premisas ustedes las pueden encontrar en la página 12 también del manual de referencias del programa. Como dice Horton, los cauces de primer orden son los que no tienen tributarios. Los cauces de segundo orden se forman de la unión de dos cauces de primer orden y en general los cauces de orden n se forman cuando dos cauces de orden n-1 se unen, es decir, tienen que haber dos cauces del mismo orden para formar uno de orden superior. En el caso, bueno, del criterio de Strahler es parecido, con la diferencia en que en el esquema de Strahler el mismo río puede tener segmentos de distinto orden a lo largo de su curso, ¿no? En este caso, por ejemplo, Strahler considera que van variando va variando el orden del cauce según va encontrando. En el caso de Horton eso no sucede, se asigna el mismo orden al cauce. Es básicamente eso. Bueno, en realidad me parece que el criterio que utilizamos es el de Strahler, disculpen, no es el de Horton. Ya, es el de Strahler y es, bueno, en cierta forma un poco más fácil de entenderse. Ahora, el parámetro de la relación de confluencias, básicamente Horton propone tres leyes. La primera ley de Horton es justamente este parámetro, el de relación de confluencias. Entonces, este parámetro es un indicador de la potencialidad erosiva y de la rapidez de escurrimiento superficial dentro de la cuenca. Se calcula mediante una ecuación sencilla también. Para ello, en primer lugar, hay que tener la longitud. Bueno, hay que tener el número de ríos, bueno, el orden y el número de ríos. En base a eso se calcula este parámetro de la relación de confluencias. No sé, ya, sí está por ahí. Bueno, lo vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, la segunda ley de Horton está referida al parámetro de la relación de longitudes. Bueno, habría que mencionar acá antes de pasar al siguiente. A mayor valor de este parámetro de la relación de confluencias, pues tenemos una mayor capacidad de erosión y de escurrimiento superficial.
Y respecto a la segunda ley de Horton, que es el parámetro de relación de longitudes, se puede enunciar como lo siguiente, ¿no? En una cuenca determinada, las longitudes medias de los ríos de la cuenca forman una serie geométrica directa cuyo primer término es la longitud promedio de los cursos elementales de la cuenca y la razón es la relación de longitudes. Y de igual manera este parámetro viene relacionado con la potencialidad erosiva y la magnitud de la escorrentía superficial. Bien, entonces el tercer parámetro que corresponde ya a la densidad de drenaje y en la cual vamos a ver un poco más acerca de, bueno, de en sí lo que implican estos tres parámetros que van siempre juntos. Son las tres leyes de Horton, la relación de confluencias, la relación de longitudes y la densidad de drenaje, que tienen básicamente la misma utilidad dentro de la cuenca, del entendimiento de las características de la cuenca. Que bueno, la densidad de drenaje es la tercera ley de Horton, como les estoy mencionando, y se enuncia a continuación, ¿no? La red de drenaje de una cuenca puede ser caracterizada frecuentemente por una red suelta o densa, según que estén sueltos o concentrados los cursos de agua. Se puede tomar como un reflejo de la dinámica de la cuenca, estabilidad de la red hidrográfica y tipo de escorrentía o respuesta a la precipitación. La fórmula nuevamente la pueden revisar en el manual, está indicado con unidades y la fuente de donde fue obtenido. Pero básicamente lo que quisiera que entiendan es que estos tres parámetros influyen directamente en la respuesta que va a dar la cuenca a la precipitación. Y esa es la razón por la que se estima, ¿no? Una cuenca entre mayor densidad de drenaje tenga, podría decir que es una densidad gruesa, va a tener una respuesta drenante un poco más compleja, ¿no? Entre mayor densidad de drenaje, entre más ríos tenga, su respuesta a una precipitación va a ser más, más fluida, se podría decir. Dado que el flujo tiene mayores canales, ¿no? Entonces, básicamente estos tres parámetros influyen en eso. ¿Ya? Tanto sean gruesas, medias o finas, va a influir en la relación de longitudes y la relación de confluencias en la potencialidad de erosión o en el tipo de hidrograma en la cuenca de salida, ¿no? Entonces estos tres parámetros pueden ser descriptivos para tener en cuenta estas características en una cuenca y en el caso, por ejemplo, de cuencas no medidas, hacer la transposición de variables. Ya casi para finalizar, tenemos el último parámetro que es la frecuencia de ríos. Que bueno, la frecuencia de ríos representativa de la cuenca está dada por el promedio de los valores parciales obtenidos para cada orden. Cuando una red presenta una densidad de drenaje superior a 2.5 kilómetros por kilómetro cuadrado y una frecuencia de ríos de varias unidades de ríos por kilómetro cuadrado, se podría decir que es una red densa, es decir, que tiene un buen drenaje superficial. ¿Ya? Y bueno, el caso contrario, cuando es apenas de unas décimas la densidad de drenaje y la frecuencia de ríos de algunas centésimas, se puede decir que tendría un mal drenaje, ¿no? Entonces esto puede significar que podemos encontrar formaciones permeables y masivas dentro de la cuenca, ¿no? Formaciones geológicas. Entonces todos estos parámetros nos sirven a nosotros para tener un indicio de a qué nos enfrentamos, se podría decir, y cuál podría ser el mejor ángulo de ataque, entre comillas, para obtener los datos que nos interesan extraer de esta cuenca, ¿no? Si lo que nos interesa es generar caudales, la respuesta probable de los hidrogramas, y nos pueden ayudar incluso a calibrar mejor nuestros modelos hidrológicos y todo eso. E incluso hay otros parámetros que no los hemos mencionado. Hay algunos parámetros que indican la orientación de la cuenca, por ejemplo. Para ese parámetro de orientación de la cuenca en muchos casos nos puede ayudar a entender un poco mejor el comportamiento de la evaporación o de la evapotranspiración dentro de una cuenca. Pero esos parámetros pues no los estamos considerando aquí, ¿no?
Entonces es así. He tratado de hacer una descripción, me he ido de largo, pero bueno, creo que es importante tener alguna base para empezar a trabajar en los demás temas del curso, ¿no? Entonces, la verdad no es probable en YouTube que estén ya documentados estos parámetros. De cualquier manera es un aporte más y esperamos que haya sido de su utilidad. Antes de pasar al siguiente parámetro, bueno, quería aclarar esto. Y ahora sí, nos vamos al penúltimo parámetro casi, que es el tiempo de concentración. Creo que esto ya lo conocen la mayoría. El tiempo de concentración tiene directamente ya una influencia acerca del hidrograma de salida. Y este tiempo de concentración se puede calcular a partir de varios métodos. Acá estoy mencionando los métodos que tiene el programa, que tiene HydroCalc para hacer el cálculo. Tenemos el método de Kirpich, el método de Temes, de Giandotti, de Isard, el del SCS y el de la onda cinemática o de Morgali-Lindsley. Los parámetros de este tiempo de estas ecuaciones del tiempo de concentración los pueden configurar en HydroCalc, absolutamente todos. Y la ecuación a seleccionar en el tiempo de concentración ya dependerá también de para qué estamos haciendo el cálculo. La verdad, HydroCalc va a calcular todos, ustedes ya tendrán que seleccionar con cuál trabajar, pero el más utilizado generalmente es la ecuación de Kirpich, ¿no? En el caso de la onda cinemática es un método, bueno, que mayormente requiere mayor cantidad de parámetros porque utiliza principios de hidráulica, de la hidráulica de canales para hacer el cálculo, pero de igual manera tampoco son complejos de obtener, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta, como ya les estoy mencionando, qué parámetros nos pide cada una de las ecuaciones. En el caso de Kirpich, simplemente nos pide la longitud del cauce principal, que ya la tenemos de los parámetros anteriores, y nos pide la pendiente promedio del cauce principal también, ¿no? En el caso de Temes, lo mismo. En el caso de Giandotti, de igual manera. En el caso del SCS sí nos va a pedir adicionalmente el número de curva, y bueno, en el caso de la onda cinemática nos va a pedir probablemente el coeficiente de Manning. Entonces eso hay que tener en cuenta, y como ya les dije, en HydroCalc se pueden configurar estos parámetros. Ya dependerá del uso que se les quiera dar al tiempo de concentración. Incluso hay hidrólogos que para el tiempo de concentración obtienen un promedio. La verdad yo no recomiendo obtener el promedio como un valor. Es más recomendable, en mi opinión, seleccionar una de las ecuaciones y tomar ese tiempo de concentración y no hacer un promedio de las ecuaciones, ¿no? Porque en algunos casos hay ecuaciones que nos van a dar valores muy extremos en diferencia. Y no todas las ecuaciones son aplicables a todos los casos, ¿no? Hay que tener también en cuenta eso. Hay que tener en cuenta que Kirpich se recomienda para algún tipo de río, algún tipo de cuenca, igual Temes, Giandotti, y eso hay que tenerlo en consideración también. Ustedes pueden consultar, como ya les estoy diciendo, estos videos son manuales, son orientativos, tampoco es que nosotros vamos a entregar acá toda la información. La verdad es que nos quedaría corto YouTube de repente, pero sí queremos incentivarlos a buscar más información acerca de esto, si es que tienen interés, y si no, pues de cualquier manera ya es una base, creo, suficiente para pasar a los siguientes temas. El siguiente parámetro, o bueno, la siguiente operación que hace HydroCalc es dibujarles una curva isométrica, que esta curva isométrica puede ser entendida de diferentes formas. Es una gráfica en general en sí que representa una similitud a lo que podría llamarse perfil longitudinal promedio de la cuenca, ¿no? Y esa forma de la curva isométrica nos puede dar algunos indicios de, por ejemplo, de si nuestra cuenca tiene un perfil con ríos jóvenes, ríos maduros o ríos viejos, en base a la forma de la curva isométrica como se describe acá. Y bueno, dado que la curva A, por ejemplo, refleja una cuenca con gran potencial erosivo, es una fase de juventud, la curva del tipo B representa una cuenca en equilibrio o fase de madurez, y la C una cuenca sedimentaria o, fase de vejez, ¿no? Esa es más o menos la interpretación que se le puede dar
al comportamiento de esta curva isométrica. Eso nos puede ayudar también a tener en consideración de si nuestra cuenca es potencialmente, se puede utilizar, digamos, se pueden hacer trabajos de hidroeléctricas, o si se puede utilizar la cuenca como un depósito de sedimentos para canteras, etcétera, ¿no? Entonces esas cosas ya dependen de la interpretación que ustedes le puedan dar a los parámetros. Entonces aquí ya queda a criterio del hidrólogo, a criterio de la persona que está haciendo el análisis. Como ya les dije, hay más parámetros probablemente. Tenemos la orientación de la cuenca, tenemos también el centro de gravedad. Esos parámetros pues no los trabajamos en Hidrocat 2.0. De igual manera se pueden calcular, no son para nada complicados. Habíamos hablado de la longitud axial, que es justamente una de los parámetros que se utilizan para la orientación de la cuenca. Y como ya les dije, eso no lo vamos a tocar. De igual manera, vamos a dejar acá ya la parte teórica de parámetros geomorfológicos, la parte inicial de conceptos básicos, y vamos a la parte teórica, pero creo que, bueno, perdón, vamos a la parte práctica, pero antes vamos a tener que descargar los programas que son necesarios. Entonces, bueno, hasta aquí lo dejamos el video. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto en una siguiente sesión.